Y vamos a continuar, hermano, con un tema que el Señor nos mostró a través del libro de Job. Y todos sabemos que Job fue el primer libro que se escribió. Hablamos un poquitito de lo que Job era históricamente. Job fue una persona que existió, históricamente existió Job, o sea, no fue una idea ni fue simplemente un personaje ficticio. La misma Biblia confirma la existencia de Job y aún las palabras de Job. Y yo me impresionaba que el apóstol Pablo tomó una partecita de todo el discurso de Job, de todo el discurso de Dios, porque fue Dios quien expresó esa palabra. Y del libro de Job lo tomó y lo expresó para expresar una alabanza muy hermosa para el Señor, donde él dice que Dios lo es todo, porque de él, por él y para él son todas las cosas, basado en esa frase que el Señor dejó en el libro de Job, porque fue el Señor también que escribió el libro de Job. El Espíritu Santo es el autor divino de la Biblia, aunque sabemos que la Biblia también fue escrita por personas humanas, tuvo autores humanos. Entonces empezamos un tema, la verdad no pensé que fuera tan largo, nunca me fijé en el tiempo, pido disculpas a los que les afectó el tiempo, me hicieron una observación, pido disculpas, hermano, porque también sé que el tiempo es valioso. La verdad, mi tía decía, es que se emocionó. La verdad, hermano, sí, se emociona uno hablando del Señor. Yo les pido disculpas a ustedes, sé que el tiempo es importante también. Y bueno, esperamos que ahorita sea un poco más breve que el que les dije, pero tampoco queremos simplemente leer la palabra del Señor e irnos, porque la palabra del Señor, hermanos, tenemos que profundizarla. A mí me da mucho trabajo, la verdad, hermanos, y cuando el Señor me prende, de verdad, me prende, o sea, está mal decirlo, pero así es, hermano, nos cautiva y a veces quisiéramos compartir con ustedes lo que el Señor comparte con nosotros. Y sabe que, hermano, es de mucha bendición cuando el Señor logra esto con nosotros, porque eso nos cautiva y nos motiva a ser cada vez mejores para Él. Así que, hermanos, vamos a continuar con esta parte. Les comentaba que el libro de Job fue el primer libro que se escribió. Hablábamos un poco de Job. Job fue un personaje fascinante, un hombre del cual se puede sacar muchas lecciones. Su vida es una vida de contrastes, de tener mucho, ya no tiene nada, de ser considerado por sus amigos el mejor hombre. Ahora vienen y lo quieren y le achacan pecados y le dicen: Job, tú estás en esa situación porque has pecado. Luego también tenemos que en el cielo se desarrolla un diálogo entre Satanás y Dios, más bien entre Dios y Satanás. Y es lo que vimos en la mañana. Todo lo que vimos en la mañana sucedió en el cielo. Y hoy vamos a ver lo que sucede en la tierra, cuando el creyente se expresa de Dios y cuando Dios le enseña al creyente. Básicamente son dos puntos nada más. Los dos puntos en la mañana. Recordemos que cuando el enemigo se expresa en nosotros, ¿qué dice de nosotros? ¿Cómo se expresa en nosotros? Le damos lugar a él y le damos la razón con lo que hacemos, cómo vivimos y cómo cómo estamos en comunión con el Señor. Le damos la razón. Pero también vimos que cuando Dios habla de nosotros, Dios se goza, se gloria, se exalta con esos siervos fieles, con esos siervos íntegros, con esos siervos que viven de manera irreprensible. Y siempre recalcamos que irreprensible no es que viva sin pecado. Irreprensible es una persona que vive sujeta a Dios, que se da cuenta que ha pecado, pero tiene que confesarlo y otra vez la comunión se restaura con Él. No pasan años ni pasan días sin hacer cuentas con el Señor. Y en la mañana aprendimos algo muy importante, que el Señor nos pide cuentas. Le pidió cuentas a Satanás cuando Satanás se presenta: ¿de dónde has andado? ¿Ve? O sea, Satanás, a él no se les ocurre: Señor, estuve por ahí. No, le pide cuentas a Satanás. La Biblia nos enseña que también nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Tanto los pastores como nosotros que escuchamos la palabra, tenemos que dar cuentas, hermanos. ¿Sabía usted que de la palabra que escucha tiene que dar cuentas? Y les decía que delante del Señor no nos van a juzgar por tanto lo que sabemos, sino también por lo que hicimos. Eso es muy importante conocerlo. Entonces vimos en la mañana, cuando el enemigo habla de ti, cómo se expresa de ti. Luego también vimos cómo cuando Dios habla de ti, ¿qué dice de ti? Y vimos que Dios habló de Job y le dijo que era un varón recto y perfecto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios agregó un adjetivo más: integridad, de la cual nos dimos cuenta que Job vivía una vida íntegra,
Pero también de ahí aprendimos que si Job era íntegro, fue porque tenía un Dios íntegro, completo. Hermano, y cuando hablamos de esto, esto nos da seguridad y nos debe estar cimentar encima, porque tenemos un Dios que no solo nos ha salvado de este tiempo, sino que nos ha salvado eternamente. Tenemos un Dios que no solo ha tenido misericordia de nosotros al sacarnos del lodazal donde estábamos. El salmista expresa el lodo cenagoso de donde cada uno vivía. Por su misericordia, hermanos, es una misericordia que no solo nos saca de ese lugar, sino que nos pone a un lugar espacioso, alto, favorable para con Él. Cuando Dios expresa en su amor, su amor es tan eterno, hermanos, que nunca se acabará. ¿Cuántas veces le has sido fiel y Él todavía te sigue amando? ¿Cuántas veces vas con Él y te arrepientes y te sigue perdonando? En su perdón, Él es completo, Él es eterno. Seguridad de salvación en mis manos están y nadie las puede arrebatar de mi mano. Hermano, si se fue con eso, si tuvo eso en el corazón, atesórelo, porque ese es nuestro Dios. Y es al Dios al que servimos, es al Dios que tenía Job, es al Dios al que servía Job. Ahora vamos al tercer punto. Cuando hablas de Dios, ¿qué dices de Él? Cuando te expresas de Dios, ¿cómo te expresas de Él? Mira, hermano, y para eso tengo que pedirle, por favor, que usted vaya al libro de Job, y el capítulo 31 nos va a mostrar un ejemplo de cómo Job se expresaba de Dios, lo que creía de Dios y cómo vivía ante Dios. Si queremos nosotros saber que es un hombre recto, que es un hombre íntegro, cuando la Biblia dice que era un varón apartado del mal, y apartado del mal no solo una vez, sino que constantemente lo hacía. Esa es la idea en el hebreo. Si queremos saber realmente cómo era la vida de Job, tenemos que leer lo que la Biblia relata de la vida de Job. Así que, si tiene el versículo 31, y el versículo 31, hermano, es parte de una trilogía. Para mí es una trilogía, yo así porque en el versículo 28, el versículo 29, que leímos, Job recuerda su felicidad anterior. Esos son los títulos que vemos allá. Luego en el capítulo 30, también el título dice, Job lamenta su desdicha actual, lo que estaba viviendo. Y en el 31 que vamos a considerar ahorita, Job afirma su integridad en el sufrimiento, en el dolor, en todo lo que había venido en la vida de Job. Job está arruinado. Las palabras de Job en este momento es la palabra de un hombre que está dolido, que está lastimado, que ya no tiene a sus hijos, que está ahí en tierra postrado, con polvo en su cabeza y con toda la piel cayéndole de costras, porque tiene una enfermedad muy infecciosa y muy terrible que le daba un mal aspecto a él. Entonces, vamos al capítulo 31. Y empezamos con un versículo muy conocido. ¿Quién no ha escuchado este versículo? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Hermanos, ese es un hombre que se está expresando de Dios, pero que a la vez está expresando lo que él hacía. Si quieres conocer el temor de Dios, eso es lo que Job estaba haciendo. Hice un pacto con mis ojos. ¿Por qué? Porque Dios me está mirando desde lo alto. Hice un pacto con mis ojos, porque ¿qué heredad tendría yo del omnipotente? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. O sea, ¿por qué lo hago? Porque no quiero acabar como el impío, quebrantado como el impío. Extrañamiento, desajenado, o sea, no quiero acabar como ese impío. O sea, ¿qué nos muestra esto, hermano? Nos muestra temor. ¿Sí? Job está expresando su temor a Dios. ¿Por qué no lo hago? Porque le temo a Dios. Hice un pacto con mis ojos, hice pacto con mis ojos. ¿Quién le dio a Job que hiciera pacto con sus ojos? ¿Se ha puesto a preguntar? ¿Sabe? El mismo conocimiento que Dios tenía de Job lo hizo a él actuar de esa manera. Hice un pacto con mis ojos, de no mirar. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, Job tenía mucho cuidado. Ahí está la moralidad. Job era un hombre moral. Tenía familia, tenía hijos. Sus ojos eran para su esposa, sus hijos. Era un hombre cuidadoso. Pero no lo hacía solo porque tenía moral.
o porque no quería ser adúltero. Lo hacía porque dice el versículo 2, porque ¿qué galardón me daría arriba Dios? O sea, ¿qué recompensa tendré de hacer esto? Hermanos, esto no es por hacer esto, el Señor no nos recompensa. Por hacer esto tenemos castigo y juicio. No mirarás a la mujer de tu prójimo, no mirarás a la mujer ajena. Es un pecado delante del Señor, así que Job cuidaba su vida, cuidaba no pecar en contra del Señor con sus miradas. ¿Sí? Lo hemos escuchado en Mateo. Todavía escucha los mensajes de Mateo. Ahí está, hermanos, el adulterio del corazón, el adulterio que se hace con los ojos, que no lo consumes físicamente, pero en el corazón estás deseando a la mujer de tu prójimo. Eso es pecado. Los judíos decían, no tiene nada de malo. Cristo dijo, sí tiene de malo y es malo. ¿Sí? Ahí está, hermano, ahí está Job aplicando lo que él no sabía para ese tiempo, pero que lo creía. Y ahí mismo, hermano, usted puede darse cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. ¿Se da cuenta? Él no cambia. Él no cambia. Así que Job conocía del pecado y sus consecuencias. Ahí tenemos un ejemplo. Describe a Dios como Dios justo, galardonador y vigilante. Seguimos leyendo. Esto es poesía, se repiten muchos paralelos, ¿sí? Así que vamos a seguir leyendo, nos detendremos en algunas partes, pero eso es lo que dice el creyente maduro de Dios. Cómo el creyente maduro se expresa de Dios. Versículo 4 ya lo vimos. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. O sea, ¿no está Dios vigilante? ¿No está Dios vigilándome? ¿Se ha dado cuenta, hermano, que muchas veces me estoy cuidando que el vecino no me vea que estoy haciendo algo malo? Pero no está Dios mirándome. O sea, el vecino no me ve, me estoy escapando, estoy haciendo algo malo, pero no me está viendo Dios. Es lo que Job está diciendo. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. O sea, cada cosa que yo hago no lo está viendo Dios. Ese es temor de Dios, hermanos. No importa, el vecino no te está viendo, pero Dios te está viendo. Que no me vieron haciendo esto, pero Dios te vio. Y sabes que en el corazón hiciste mal y confiésalo, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y Él te va a perdonar. Es lo que dice Job, no ve él mis caminos y cuentan todos mis pasos, cada pasito, hermano. Como el niño que empieza a caminar y está su papá allí viéndolo que no se caiga, hasta los pasos le contamos los niños. Cuando el niño empieza a caminar, ya dio su primer pasito, ¿no? Cuando apenas un poquito, ya camina un poquito más, ya puedes contar hasta los pasos, hermano, es algo tan sencillo. Hermano, es así nuestro Dios, cuenta todos nuestros pasos, cada cosa que hacemos. Cuando hablamos de camino, ahí se refiere a su vida, a lo que Job pensaba, cómo vivía, cómo se expresaba. Es el temor de Dios. Cuando hablas de Dios como un Dios justo, galardonador y vigilante, que te está vigilando. Sé que no es una palabra que consideremos mucho, pero hermano, Dios nos vigila. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, su poder a favor de los que te temen. Seguimos leyendo, versículo 5. Ahora, fíjese, Job expresa cuando dice, si anduve con mentira, es una probabilidad. Job no está diciendo, si anduve con mentira. Hay que entender eso porque si no, entonces diríamos, Job fue un mentiroso, Job fue aquí. No. Lo que Job está diciendo, si anduve con mentira, si acaso mentí, a eso es lo que vamos a ir, porque todo este pasaje está yendo de sí, usted lo va a ver. Vamos a empezar en versículo 5. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, o sea, si mentí, péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. Ahí está. Otra vez Job está diciendo, si es que hice eso, que me pese Dios, y va a ver que fui íntegro, no lo hice. Seguimos, versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, o sea, ahí está ya, ¿sí? Si lo que deseé, ahora lo quiero tener o lo tuve, codicia. Y si algo se pegó a mis manos, ahí está. Lo deseé, lo vi. Me recuerda a Eva en el Edén cuando Satanás le está diciendo, míralo. Es que Dios dijo, es que Dios te está mintiendo. Mira el fruto. Y Eva lo vio y lo miró y lo tocó y lo tomó y lo comió. Eso es lo que Job más o menos se está diciendo. Si mis pasos se apartaron del camino, o sea, del camino correcto,
Si mi corazón se fue tras mis ojos, o sea, si lo que vi me cautivó, referente a algo que no es correcto, referente a algo que Dios ha dicho que no. Y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. O sea, castígueme. Todo lo que yo haga, que otro lo aproveche. Es lo que Job está diciendo. Si yo hice maldad, que venga otro, agarre mi siembra, mi cosecha y que se lleve todo. Es cuando uno dice, ok, si de verdad crees que lo hice, bueno, haz lo que tengas que hacer. O si yo lo hice, bueno, te doy todo esto porque de verdad lo hice. Esa es la idea. Job está diciendo, si yo hice algo malo, bueno, que venga otro y que se aproveche. ¿Sí? Si fue mi corazón engañado, versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, o sea, ahí está allí el deseo de los ojos. Muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, o sea, que vengan, tomen a mi mujer y se aprovechen de ella. Eso es lo que son palabras fuertes, hermano. Aquí Job no está andando con medias tintas, tratando de suavizar las cosas. Son palabras de un hombre que está sufriendo, son palabras de un hombre que tiene dolor en el corazón. Pero son palabras muy crudas, ¿sabes? Lo que está diciendo Job, si yo estuve viendo la casa del prójimo, si yo estuve mirando ahí a la mujer de mi prójimo, que venga otro y que se aproveche de mi mujer. Hasta ese punto Job está diciendo, si yo lo hice, que vengan. Si fui culpable, demuéstremelo. Es lo que Job trata de decir en todo esto. Si fui culpable, demuéstremelo. Dice, muela para otro mi mujer, versículo 10, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es juego que devoraría hasta el lavador y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. ¿Qué haría yo? Versículo 14. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Si yo abusé de mis siervos, de aquellos que están bajo mi responsabilidad. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? O sea, cuando Dios me pida cuentas de esas personas, ¿qué le voy a decir yo? El que en el vientre me hizo, versículo 15, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? Job está diciendo, si yo menosprecié a alguien porque estaba bajo mi servicio y lo traje de aquí para allá. Job hace una pregunta, el que en el vientre me hizo, o sea, Dios, ¿no lo hizo a él? ¿No es igual a mí? Bueno, esto también es importante para nosotros. Ninguno de nosotros debe menospreciar a otro. La Biblia nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. La Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. No debemos menospreciar al que es nuevo en la fe. No debemos menospreciar al que va llegando escuchando el evangelio. No debemos menospreciar a aquel que todavía Dios tiene que hacer un cambio en su vida. Job es específico. El que en el vientre me hizo, Dios en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? No tenemos un mismo creador, no tenemos un mismo Dios. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz, ahí está. Sí. Versículo 16, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Ya vimos en el capítulo 29 que él era ayuda al huérfano. Que a la viuda él era consuelo, él consolaba a la viuda, o sea, le decía palabras correctas, no sé. Job era un hombre sabio, un hombre inteligente. Pero él está diciendo, si comí mi bocado solo, o sea, si yo nada más. Sí, y el pobre estaba allí necesitado y no le compartí. Al huérfano que no tiene papá ni mamá, al que vive solo, si yo no se lo compartí. Porque, versículo 18, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, o sea, un hombre muy cercano. Si yo comí, si yo me aproveché de él. Versículo 19, si he visto que pereciera algunos sin vestido y el menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron.
Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, o sea, si le pagué mal, ¿sí? Me estaba ayudando en la puerta y yo le pagué mal, o sea, yo actué de manera incorrecta con él. Dice el versículo 21, mi espalda se caiga de mi hombro, o sea, y el hueso de mi brazo sea quebrado, o sea, quede yo lisiado, es lo que él se está diciendo. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. ¿Por qué Job hizo todo esto? Porque temí el castigo de Dios. Job conocía escucha esto, hermano, Job conocía del pecado y sus consecuencias. Job conocía sus debilidades. Él decía, si yo hice esto, si yo hice lo otro. Job no está diciendo que no lo hizo. Job está diciendo, si lo hice. Job está reconociendo que es capaz de hacerlo, pero algo impidió que lo hiciera, hermanos. Y eso solo lo hace el poder de Dios. Su temor a Dios impidió que lo hiciera. Job conocía a Dios justo, galardonador y vigilante. Dios no solo nos vigila sobre las cosas malas que hacemos, Dios nos vigila aún en las cosas buenas. Job conoce que a Dios hay que darle cuentas, que Dios no hace acepción de personas, que Él es el creador del hombre. Sí, hermano, sí. Dios es el que nos hace desde la matriz, desde el vientre de nuestra madre. Dios es el creador, Dios es el que nos forma. El salmista dijo, aunque en lo oscurito fui formado, aún desde allá tus ojos me vieron. No hay nada que se esconda delante del Señor, hermano. Es muy importante. Job presenta a un Dios defensor abogando por el justo. Vamos a seguir leyendo lo que falta. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, ahora se refiere a lo que es riqueza, economía. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. O sea, si me confié en mis riquezas, dice él. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen. O sea, sí, Job era un hombre muy rico, tenía mucha riqueza. Pero él no se alegraba de eso. Eso no se alegraba de eso. Sí vivía contento y feliz, pero su mayor gozo era el Señor. Eso es lo que él expresa acá. Dice, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. O sea, si yo me dejé llevar por mí mismo, por lo maravilloso que es todo esto, y no le di el crédito a Dios, mire, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano, al Dios que lo da todo, al Dios que lo gobierna todo. ¿Se da cuenta cómo vivía Job? Este es un hombre que vive, es un hombre temeroso de Dios, apartado de la maldad. Es lo que significa. ¿Sí? Nosotros leemos nada más varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿cómo era? Aquí te lo está explicando la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Seguimos leyendo. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. O sea, si aquel que me odiaba le fue mal y yo me alegré por eso. Mire lo que está diciendo. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. O sea, cuando le fue mal. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. O sea, Job decía, yo ni siquiera lo maldije, ni siquiera dije nada. Yo ni siquiera le di motivo para que me aborreciera. Pero le fue mal. Le vino una desgracia. Dice, si yo me alegré. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra incredulidad, ¿verdad? Cuando alguien nos hace daño y de repente le va mal y dice, qué bueno que le sucedió. Hasta me gozo. Dios es justo. Dios le dio el pago que debía. Hermanos, la verdad, Job cuidaba hasta esa parte de su vida. Esta parte que leemos, hermanos, es la parte íntima de Job. ¿Se da cuenta? Es lo que hay dentro de nosotros. Es lo que hay dentro de nosotros. Es la parte íntima de Job. Lo que leímos en el 29 es la parte exterior, lo que él hacía con las personas. Pero esto tiene que ver con lo que tienes adentro. Conocerte a ti mismo, conocer quién es Dios, conocer cómo es tu Dios, conocer lo que puede hacer tu Dios, hermanos, eso es lo más importante.
porque eso nos sostiene para apartarnos del mal, para hacer las cosas correctamente para Él. Esto es algo precioso, hermano. Dice, si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría el caminante. O sea, Job decía, yo he sido hospitalario. Sin cubrir como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Dice, si algo tengo guardado en mí. Dice, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. O sea, si algo guardé porque le tuve miedo a la multitud. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Job está diciendo, si fui mal, está bien que me castigue, que venga el castigo. Al final eso es lo que quiere decir. Si hice algo malo, que me venga el castigo. Pero Job no está diciendo que hizo algo malo, Job está diciendo, sí lo hice. Pero hermanos, lo que nos llama la atención de este pasaje es la manera en que él se expresa de su Dios. Es la manera que conoce a Dios, sabe que Dios es un juez justo. Sabe que Dios, si Job actuó mal, Dios también se lo va a requerir, va a actuar de acuerdo a su maldad. Pero si no, sabe que Dios lo va a justificar. Ciertamente yo lo llevaría, versículo 35, ¿quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará contra mí. Hermano, una preciosa palabra. ¿Sabe? Testificar significa hablar a favor o en contra de alguien. Es un testigo. El Omnipotente testificará por mí. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, Cristo es nuestro defensor. Cristo es el que testifica por nosotros. El diablo habla mal de nosotros, pero Cristo está presente allí. Yo pagué por él. Yo di mi sangre por él. Él se ha arrepentido. Él le ha pedido perdón. Lo he perdonado, Padre. Tenemos un abogado. Tenemos alguien que testifica por nosotros. Tenemos un acusador, pero tenemos un abogado también en los cielos, que es Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, cuando hablas de Dios, ¿qué dices de Él? ¿Cómo te expresas de Él? ¿Cómo vives para Él? En otras palabras, ¿cómo vives para Él? Job en este pasaje está afirmando su integridad basado en el conocimiento que tiene Dios. Job fue íntegro porque él entendió que tenía un Dios íntegro, completo, un Dios justo, un Dios omnipotente, un Dios que lo está mirando, que está mirando todo lo que hace, cada paso que da. Hermanos, es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros para andar en temor del Señor, para temerle a Él. No tanto lo que digan mis compañeros o lo que piensen mis compañeros de mí, sino lo que piensa Dios de mí. A veces tenemos más cuidado de lo que diga fulanito. Ay, es que, ¿qué va a pensar? Primero piensa, ¿qué es lo que piensa Dios de ti? ¿Qué pensaría Él de ti? Eso es lo primero. Así que hemos considerado que cuando el enemigo habla de ti, ¿qué es lo que habla de ti? ¿Cómo se expresa de ti? ¿Le das motivo o razón? ¿Le das la razón a él? El enemigo es mentiroso. ¿Le das la razón a las mentiras? Cuando Dios habla contigo, cuando Dios habla de ti, ¿cómo se expresa Dios de ti? ¿Se gloria a Dios en cómo vives, en cómo actúas, lo que conoces de Él? Y hemos visto hasta el número 3, cuando hablas de Dios, ¿qué dices de Él? ¿Lo expresas como tu juez? ¿Lo expresas como el omnipotente? ¿Lo expresas como alguien al que hay que temerle, alguien realmente muy serio, al que tú tienes que cuidar cada paso que das? ¿O simplemente tenemos a un Dios como adorno? ¿O simplemente tenemos a un Dios allí de banca, de domingo? Sí, todos aquí estamos contentos y felices, pero mañana, cuando hablas de Dios, ¿qué dices de Él? Número 4.
Cuando Dios habla contigo para enseñarte, ¿cuál es tu reacción ante lo aprendido? Y en esto nos basamos en el capítulo 38 de Job. Vamos al capítulo, en los discursos y argumentos en el libro de Job, consideramos al menos que hay 5. El primero es un diálogo que sucede en el cielo entre Dios y Satanás. El tercero es un diálogo que tienen los amigos de Job que abarca la mayoría de los capítulos del libro. Pero en el capítulo 38 tenemos un diálogo que Dios hace con el hombre para enseñarle. Yo les decía en la mañana que de no ser por todo lo que Job pasó, quizá él no tendría el privilegio, el gozo de hablar, de que Dios hablara con él. Porque en este pasaje Job apenas pronuncia unas cuantas palabras. La presencia de Dios es tan apabullante y su palabra es tan apabullante que Job no tiene argumentos. Argumentó con sus amigos. Rebatió a sus amigos. Les contestó a sus amigos. Pero cuando llegamos al capítulo 38 hasta el 41, hermano, Job está callado. No puede decir nada ante la grandeza y el conocimiento de Dios. Y esto es algo maravilloso, hermano. Entonces, cuando Dios habla contigo para enseñarte, ¿cuál es tu reacción ante lo aprendido? O sea, vamos a conocer cómo reaccionamos cuando Dios habla con nosotros. Y miren, en esos tiempos la Biblia no estaba escrita. Dios se comunicaba de diferentes maneras, como dice el libro de Hebreos. Pero Dios se comunicaba con sus siervos. Siempre buscaba esa comunicación con sus siervos, con sus hijos. Sí. Dios es un Dios que se comunica y le gusta comunicarse con nosotros. Hoy tenemos su palabra para comunicarnos con Él, para conocer lo que Él, la voluntad de Él. Tenemos la oración para dirigirnos a Él. Dios ha provisto los medios necesarios para tener una comunión con nosotros, para tener una conversación con nosotros, para tener una relación con nosotros. Dios ha dejado todo listo para que nosotros vayamos y vivamos esa relación verdadera con Él. Miren, el capítulo 38 empieza de esta manera. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, cuando Dios habla, los amigos de Job han callado, ya no hay más argumentos. Cuando Dios habla, Job ya también cae. En el versículo, en el capítulo que leímos, el siguiente capítulo dice, y aquí cesan las palabras de Job. Job ya dejó de hablar. Los amigos de Job ya están callados, nadie dice nada. Eliú fue el último en hablar. Y se expresó de la misma manera que sus amigos, un discurso muy largo, pero se expresó de la misma manera que sus amigos. Nunca cambió la manera de expresarse y de dirigirse a Job. Siempre lo consideró un pecador, un hipócrita. Así que, pero en el capítulo 38, entonces Dios responde, Dios aparece, como pudiéramos decir. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras en sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Job, ¿tanto quieres saber? Ciñe como varón tus lomos. Hermanos, Dios siempre ha tenido el deseo de comunicarse con nosotros. En el pasado, cuando leemos Génesis en el Edén, la voz del Señor se paseaba en el huerto para hablar con Adán, para darle instrucciones. Cuando lees Génesis 1 y 2, Dios está dando instrucciones de cómo Adán debe gobernar esa creación donde él fue puesto, ese huerto donde él fue puesto. Dios buscaba esa comunicación con él, buscaba darle dirección a Adán y le dio dirección a Adán. El capítulo 2 termina cuando Dios de la costilla de Adán forma una mujer y se la trae. Suple su necesidad. Pero hermanos, cuando leemos el capítulo 3, la comunicación se corta. ¿Por qué? Porque el pecado ha entrado al mundo. ¿Por qué? Porque Adán ha pecado. Primero Eva y luego Adán como cabeza de familia. Cabeza de su hogar. Hermanos, desde ese momento la comunicación se corta. Cuando en el versículo 8 de Génesis 3, la voz del Señor se pasea por el huerto, esperando encontrar a Adán allí parado, esperando la voz del Señor, esperando a su Señor. ¿Sabe dónde estaba Adán? Guardado. Se guardó. Y cuando el Señor le dice, ¿dónde estás tú?
Señor, es que escuché tu voz y estaba desnudo y me guardé. Me guardé porque estaba desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Hermanos, ahí es cuando todas las mentiras se caen. Cuando Dios te pregunta algo, todas tus mentiras se caen. Cuando Dios te confronta, todas tus mentiras se caen. Quizás lo dices de manera encubierta, pero Dios te quedas desnudo delante del Señor. Eso es lo que pasó con Adán. Y hermanos, entonces tenemos en el Salmo 14, versículo 1 al 4, que el salmista expresa que el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué hace el pecado, hermano? El pecado te hace ignorar a Dios. El pecado te hace no entender a Dios. El pecado te cierra las puertas para poder entender a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se corrompieron. El pecado rompe esa relación que debes tener con el Señor constantemente. En el huerto esa comunicación se rompió cuando el pecado entró. Hermanos, cuando nosotros pecamos, rompemos esa comunión con el Señor. Por eso es necesario acercarnos a Él y pedirle perdón y que Él restaure nuestra vida y nuestra comunión otra vez con Él, nuestra relación con Él. Dios siempre quiso comunicarse con el hombre, pero cuando el pecado entra en el mundo, el hombre desechó a Dios, no quiso saber más de Él. No hay quien entienda, dice Romanos 3:11. Oyeron la voz de Jehová que se pasaba por el huerto y se escondieron. Y hermanos, a pesar de todo esto, Dios siguió y sigue hablándole al hombre, buscando que el hombre se vuelva a Él. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Israel, buscó acercarse a Israel por medio de milagros. Su ley dada a Israel es para que el pueblo se acercara a Dios. Cuando seguimos leyendo, podemos ver que cuando Israel se aparta de Dios, el Señor trae profetas para poder otra vez llamarles y decirles de parte de Dios, se vuelvan a Él. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, no había mejor manera de Dios expresar el deseo de que Israel se volviera a Él, más que su Hijo se encarnara, andando entre ellos. Todavía así Israel lo desechó. Todavía así Israel le dio la espalda. Hermanos, Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. Dios siempre ha querido que el hombre tenga una relación con Él. Dios siempre anhela una relación con el hombre. Hermanos, cuando Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, este deseo de Dios de comunicarse con el hombre, hermanos, también se hizo visible. Cuando tú lees el Sermón del Monte, allí está Cristo hablando del reino, de su ley, hablando de cómo el hombre debía de vivir, cómo el hombre debe vivir, cómo su pueblo debía de vivir, cómo nosotros debemos de vivir. ¿Se ha puesto a pensar que esos capítulos que están allí, hermanos, abarca lo que Cristo dijo, pero no abarca todo lo que Dios dijo en ese momento? Está nada más ahí lo que Dios quiere que sepamos. Pero miren ese sermón, ese tiempo. Dice que el Señor se subió al monte y sentándose y empieza un diálogo con ellos. ¿Qué está mostrando Cristo allá? Comunión, comunicación. Habla conmigo, yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo, habla conmigo. Yo quiero hablar contigo, dispón tu corazón. Yo quiero hablar contigo, abre tu corazón. Yo quiero hablar contigo, confiesa tu pecado, yo quiero. Y no se imagina un Dios que le está rogando allí, es que si tú no hablas conmigo me voy a morir. No, Dios es eterno y nunca muere. Pero Dios está diciendo, a ti te conviene que yo te hable. A ti te conviene que yo entre a tu corazón. A ti te conviene que yo tenga comunicación contigo. Si vemos otros pasajes en el Nuevo Testamento, cuando están en el aposento alto, hay un discurso largo. Hermanos, ese discurso largo no solo está por ahí, solo porque sí. Es el deseo del Dios, de Jesucristo, expresándole sus palabras a sus discípulos, que en un tiempo quedarían solos cuando Él fuera crucificado y muerto, regresara al cielo, para que no se entristecieran sus discípulos y pudieran vivir una vida cristiana, triunfante, gloriosa. Y hermanos, cuando
pasan por el templo, sus discípulos dicen, mira qué hermosas piedras. ¿Se acuerdan que esa expresión, hermano, da lugar a cuando Cristo empieza a expresar lo que sucederá en la gran tribulación, las señales del fin, los tiempos postreros? Es un pasaje largo. ¿Quién le preguntó al Señor eso? Solo le dijeron, mira, entonces Dios les dijo, ahora les voy a decir qué es lo que va a suceder. Piedra sobre piedra no quedará, esto se va a destruir, pero ustedes van a vivir de esa manera. Esto es lo que va a venir. Hermanos, si tenemos en Jesucristo el relato de lo que será en el futuro. Sin ello, hermanos, viviríamos en incertidumbre. Pero tenemos su palabra que nos dice, va a haber guerra, sí. Va a haber, las familias se van a estar peleando entre sí. Va a haber. Hermanos, es para que sepamos lo que viene en el futuro. En otras palabras, no teman al futuro. Yo sé lo que va a pasar. No teman al futuro, yo voy a estar con ustedes. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo cuando te vaya bien, no solo cuando México esté en paz, sino aún cuando México esté desangrándose y en guerra y en demás cosas. ¿Sabes? Si tú lees las noticias, hoy hay un caos en el mundo. Peligros de invasiones. No sabemos. Quizá Estados Unidos de repente invada México y regresemos a aquellos años cuando Estados Unidos invadió México. Hermanos, son cosas que uno, si de no tener la palabra del Señor, hermano, te asusta, te espanta y dices, ¿cómo se acabará este mundo? Y hasta loco te puedes volver por tanta cosa que estás escuchando y viendo. Pero hermano, tenemos la palabra del Señor que nos dice, no teman. No temas, manada pequeña. Ese precioso versículo, cómo me rompe el corazón. Cuando uno está en dificultades, no temas, manada pequeña. Son poquitos ustedes, pero los amo, los quiero, están en mis manos. Es lo que Dios quiere decir. Es un versículo que me rompe el corazón, porque eso me da fortaleza y me dice que no estoy solo, que tengo a Dios conmigo. Y ojalá usted también pueda tenerlo en su corazón. Así que hermanos, aquí está el Señor dispuesto y a punto de enseñar una clase. Quiero que me aguante un tiempecito más y vamos a desarrollar un poquito todo esto. No todo, porque todo es repetitivo. Pero quiero que considere, hermanos, en este pasaje, y espero que me tenga paciencia, no todos los domingos predico, así que deme chance. Tampoco quiero abusar mucho. Pero mire, es algo precioso y ojalá lo entendamos, porque es de esa manera como Dios nos enseña, y es de esa manera como Dios nos quiere enseñar. Vamos a considerar en este pasaje 4 situaciones. Número 1, vamos a considerar al maestro de maestros. ¿Cómo enseña? ¿Quién es? Mire, para empezar, Dios responde desde un torbellino. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero lo que leemos después en Éxodo es que Dios le habla a Moisés desde una zarza ardiendo que no se consume. Luego leemos que a Elías le responde con un silbo apacible. Así que Dios tiene una infinidad de recursos para manifestarse y tener comunión con el hombre. ¿Te imaginas eso? Desde un torbellino Dios está hablando. Desde un torbellino, que es ese torbellino, está ahí dando vueltas y vueltas y no se mueve, y no se mueve, y no se mueve. Hermano, usa tu imaginación, esto es algo precioso. Desde un torbellino que no está nada más allí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Dios no era el torbellino, Dios usó al torbellino para poder hablar con Job. Recuerde que Dios es espíritu. Cuando Dios habla de la zarza ardiente es porque Dios busca captar la atención de Moisés hacia las palabras de Dios. Porque Moisés se acerca para ver por qué esa zarza no se quema. Y es cuando Dios le habla a él: quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo, porque yo estoy allí. Cuando Dios se aparece a Job con un torbellino es algo espectacular, llama la atención de Job. Hermanos, cuando consideramos a Dios como el maestro de maestros, el único y solo igualado por Jesucristo, Jesucristo es el maestro de maestros, pero Dios el Padre en igualdad también lo es. Y mire, hermano, no hay nadie como Él. Dios se presenta de una manera espectacular. ¿Sí? Es como el niño que cuando llega a su maestro, llega todo su maestro, así como nunca lo ha visto de esa manera, pero el maestro llega de una manera diferente, porque va a desarrollar una clase quizá basado en la persona de él, quizá basado en lo que viste él, quizá, no sé, pero en la escuela es así.
Hay maestros que son introvertidos y para enseñar algo muestran, hacen algún tipo de actividad. Entonces, aquí tenemos a Dios presentándose desde un torbellino, el maestro de maestros, dispuesto a hablar con Job. Y hermanos, lo que tenemos a continuación en el versículo 4 es Génesis 1 y Juan 1:1. Mire, escuche esto. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. La pregunta es directa, Job, ¿dónde estabas cuando yo estaba fundando la tierra? ¿Qué creen que pudo haber respondido Job? Señor, yo ni existía. Tú estabas todavía fundando la tierra, no habías hecho todavía al hombre. Entonces Dios le está diciendo, Job, yo existo desde la eternidad. Desde antes que la tierra se fundara, yo existo. Tú existes porque yo te hice existir a ti. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Dios se está poniendo en el lugar que Él tiene y está poniendo al hombre en su lugar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No hay palabras. Job no puede responder nada. No tiene respuesta para ello. Seguimos leyendo. Házmelo saber. Ahora Dios le dice, házmelo saber, Job. Lo confronta y le dice, házmelo saber si tienes inteligencia. Y no le está diciendo que Job no tiene inteligencia. No. Si tienes una inteligencia como la mía, házmelo saber. Si tienes algo que responderme, Job, respóndemelo. Es tu oportunidad. Y hermanos, ciertamente la inteligencia de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Sí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos los caminos de ustedes. Como son más altos los cielos, así es mi pensamiento, así soy yo. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Ahora Dios, mire esto. Ahí está el maestro, ahí está el alumno. Y el maestro saca una lámina para ilustrar. Tenemos ahí una ilustración. ¿Sabe cuál es la ilustración que usa el maestro? La creación, la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? En la escuela. Niños sentados o jóvenes sentados. El maestro va a desarrollar la clase. Sale la figura, el dibujo, la imagen, la tierra. El Señor está usando una ilustración. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? La tierra tiene medidas, ¿sabe, hermano? Dios le puso medidas. Los científicos han tratado de adivinar cuánto es lo que mide la tierra, su circunferencia y demás, pero Dios ya lo había medido así. Dios sabe por qué nuestra tierra el planeta Tierra está de ese tamaño, porque Dios así lo puso. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel, o sea, quién le puso límites. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? O sea, ¿quién fue el primero que hizo algo? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hermano, es una expresión muy preciosa que cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo la creación, los ángeles estaban alegres, estaban contentos. Dios estaba haciendo algo maravilloso, algo precioso. Versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar? O sea, el mar está allí detenido, hermanos. ¿Sabe por qué no rebasa, no llega hasta nosotros? Porque tiene una medida, un límite. Dios lo ha limitado. No es la naturaleza, no es que la evolución y que el mar, nada. Dios le puso límites. De aquí no pasarás. Tú lees Isaías, ahí está también descrito. Dios describe al mar, tú tienes límites porque yo ahí te he puesto. Dios es el dueño de su creación y ha hecho la creación como a Él le pareció mejor. Tenemos un planeta que Dios creó, tenemos un mar que el Dios creó, que no va a pasar de allí mientras Él no le dé permiso. ¿Sí? Mientras Él no autorice. Seguimos leyendo. Cuando puse, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad. Estamos hablando del cielo. Las nubes. ¿Sí? Tú te pones allí al mar y miras el paisaje, las nubes sobre ese mar azul. Hermanos, de verdad no hay ningún mar más precioso que el que tenemos, ¿lo sabía?
Tú te vas a Yucatán y el mar de Yucatán es todo café. No hay el azul que tenemos nosotros aquí. Te vas a Tabasco, una vez fui a Tabasco, a la zona donde hay petróleo y todo lo demás, hace muchos años. Y todo es ciénega, o sea, no lo comparas a este precioso mar que tenemos. ¿Quién lo hizo así? Dios lo hizo así. ¿Sí? ¿Quién puso las nubes? Dios lo puso en las nubes. Y establecí sobre él mi decreto, hablando del mar. Le puse puertas y cerrojo. Es un lenguaje figurado. No tiene puertas, no tiene cerrojo, pero está diciendo, yo le puse el límite, en otras palabras. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Cuando hay huracán, hermano, ese mar se embravece, ¿sabes? Rompe cosas. ¿Se has dado cuenta del orgullo de tus olas? Ese mar se embravece. Cuando tenemos huracán y categoría 5, hermano, rebasa todos los locales que están allí. Si todavía te recuerdas de Wilma, imagínate cómo destrozó todo el centro, hermano, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Vivimos acá, vivimos en una zona donde, hermanos, si tú sales en el momento del huracán y no salgas, no estoy diciendo que salgas a ver, pero hermano, vas a ver cuánta destrucción produce el mar, el agua. Sí, el agua, cómo corroe todo el metal, cómo destruye, cómo la arena rompe cristales, cómo la fuerza del mar empieza a destruir todo. Has mandado, versículo 12, has mandado tú a la mañana en tus días, hasta has mostrado al alba su lugar. O sea, ¿qué tienes que ver con la mañana cuando amanece o cuando sale el sol? ¿Tú lo manejas, Job? ¿Tú lo tienes en tus manos? ¿Tú eres quien decide? Hermanos, si leemos todos estos capítulos, todos estos versículos, hermanos, vamos a ver la descripción. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios hizo los animales, hizo los árboles. Pero aquí, cuando Dios habla con Job, le está diciendo la profundidad del por qué lo hizo, del cómo lo hizo, del por qué existen las cosas. ¿Te das cuenta? Dios no está hablándole a Job solo de creación. Dios le está hablando a Job del propósito de su creación, de cómo lo hizo, de por qué lo hizo, para qué lo hizo. Esto, hermano, es hablarle al corazón del hombre. Esto es hablarle al corazón, hermano. Es el maestro hablándole al corazón para que el alumno no solo entienda, sino que el alumno crea que lo que Dios está diciendo es verdad. Ahí está el alumno. ¿Dónde estabas tú, Job? No tienes respuesta, Job. Sí. No tienes respuesta. Versículo 16, vamos a saltar un poquitito. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. ¿Sabe, hermano? Hasta el día de hoy todavía no se sabe qué tan profundo está el mar. Pero Dios le dice a Job, ¿has entrado hasta allá, Job? ¿Has entrado hasta allá? Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. O sea, has profundizado hasta ahí. Hasta la tumba, hasta la muerte, hasta el sepulcro. O sea, le está confrontando diciendo, Job, ¿qué tanto sabes? O sea, ¿cómo comparas tu conocimiento con mi conocimiento? Hermanos, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Dios usa la lámina como ilustración. El método didáctico que Dios usa acá es preguntas, 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 preguntas. Maestro de maestros, hermano. Esto no nadie lo ha podido hacer. ¿Sabes cuántas preguntas están en este capítulo? Infinidad. ¿Sabes cuántas preguntas hay en el libro de Job? Infinidad de preguntas. No las he contado, pero un día me las voy a contar para ver cuántas preguntas hay en el libro de Job. De cada pasaje que leemos hay preguntas. De cada pasaje que leemos hay preguntas. Es Dios metiéndose en el corazón del hombre, en el alma del hombre. Es Dios que quiere mirar más allá. Y es Dios que mira más allá. Dios sabe que Job no tiene respuesta. Ahí tienes al maestro de maestros enseñándole. Ahí tienes el material que usa el maestro, la creación. Ahí tienes el método con que enseña el maestro, las preguntas. Pero hermano, ahí también tenemos la actitud del alumno que es importante. Y esto, hermano, lo consideramos en el versículo 3. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Hermanos, para Dios la actitud del alumno es importante. Mire, esto que Job iba a escuchar de Dios, necesitaba Job estar, pero como que decimos nosotros, bien fajado. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué
¿Por qué tenía que estar Job bien fajado? Dios requirió de Job entereza, firmeza, hombría, tener los pantalones bien puestos, como un soldado cuando escucha las órdenes de su superior. Oh, de esa manera tú tienes que escuchar. ¿Por qué? Porque lo que escucharás, Job, y lo que aprenderás, quizá no te guste. Hermano, cuando tú estudias la palabra de Dios, hay cosas que no te gustan. Hay cosas que van en contra de tu lógica. No te gusta. No adulterarás. Nuestra naturaleza nos lleva a adulterio, ¿sabía? Pero Dios dice, no adulterarás. Va contra nuestros propios deseos. ¿Por qué tienes que ceñirte como lomo cuando el Señor te está enseñando? Porque lo que vas a aprender, hermano, quizá no te guste. Dios no nos da el gusto a todos. Dios no nos complace con lo que queremos. Dios nos complace con lo que Él quiere que nosotros sepamos y hagamos. Cíñete como varón tus lomos, o sea, como soldado, Job, párate y escucha mis órdenes. Párate y escucha todo lo que te voy a decir. Esa palabra de cíñete es una palabra muy, muy fuerte. O sea, tienes que ponerte firme, fuerte. Hermano, hablar con Dios no es tan fácil. Tienes que tener hombría y ser y escuchar lo que el Señor dice a través de su palabra. Prepárate, Job, porque no hablarás con un hombre, sino con Dios. No razonarás con tus amigos, con un amigo, sino con tu creador, con tu sustentador, con tu consolador, con tu dueño, con la sabiduría misma. Cíñete, Job, no vas a hablar con cualquiera. La palabra de Dios no es cualquiera. La palabra de Dios no es la palabra de mis amigos. La palabra de Dios no es la palabra del pastor. La palabra de Dios no es la palabra de Josué. La palabra del pastor no es. Es palabra de Dios. Y tiene poder. Es palabra de Dios y puede transformar. Y quiere transformar y cambiar. Y hacer un cambio en nosotros. ¿Se acuerdan al apóstol Pablo en Filipenses? Él dice, todas aquellas cosas que eran ganancia para mí, las he tenido por basura, por alcanzar el conocimiento de Dios. Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo venía de una tribu de Israel muy importante. Pablo era un hombre muy influyente, elocuente. Los fariseos de los mejores. Era un hombre recto, trataba de vivir correctamente delante del Señor. Pero él dice cuántas cosas eran para mí ganancia. Porque cuando Pablo pasaba lo respetaban. Buenas noches, Rabí. Como en los tiempos de Jesús. Pero Pablo dice, cuántas cosas eran ganancias para mí, las he tenido por basura. Por tener el conocimiento de Dios. Y dígame usted, ¿le iba bien a Pablo cuando dijo eso? ¿Sabes? Pablo estaba encerrado en una prisión cuando él escribe esa carta. Como fariseo, Pablo hubiera estado viviendo en un palacio, una buena casa y todo lo demás y siendo respetado. Pero aún Pablo allí en prisión, allí en soledad, Pablo decía, para mí todo eso es basura por tener el conocimiento de Dios. Ahí está Pablo sufriendo. Y cuando Pablo se quedó sin nadie más que Lucas a su lado, él también dice, todos se apartaron de mí, todos se fueron, pero nunca estuve solo. El Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. Síguete como varón, porque lo que vas a escuchar, hermano, y qué bueno que el Señor nos hable de esa manera, porque es lo que necesitamos, que nos zarandee con su palabra. Si Satanás nos zarandea, pidámosle a Dios que nos zarandee, pero que nos haga zarandear para que entonces podamos nosotros abrir los ojos y mirar lo que Dios quiere para nosotros. No va a ser fácil. Job, lo que vas a escuchar no va a ser fácil. De hecho, Job, yo te voy a preguntar y tú me contestarás. Cuando termina todo el relato, Job no tiene ni una sola respuesta. Job solo tiene silencio. Job se vuelve mudo. Ahí tienes al maestro enseñando. Ahí tienes el método de enseñanza, las preguntas. Ahí tienes la ilustración, la creación. Ahí tienes al alumno bien portado, bien firme, bien en su mesabanco. Hermanos, al final, ¿cuál es la reacción del alumno ante la enseñanza? ¿O qué es lo que Dios requiere de nosotros? Ese es el final. Mire, cuando nosotros vamos al capítulo 42, mire, desde el capítulo 40, dice, además respondió Jehová a Job y dijo,
¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Job, ¿de verdad? ¿Crees que es lo bueno contender conmigo? ¿Crees que te va a ir bien? Y la verdad, te fue bien a Job porque Dios lo, Dios lo enseñó. Job aprendió de él. Pero mire aquí la pregunta. El que disputa con Dios responda a esto. Versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Hermano, una tras otra, zarandeada tras zarandeada, Job se queda mansito, blandito. ¿Qué te responderé, Dios? Lo que dije, lo dije y no lo vuelvo a decir. Hermanos, el alumno aprendió su lección. Job aprendió su lección. ¿Qué te responderé? De manera apabullante, hermano Job. Lo único que responde es aquí que yo soy vil. Esa palabra significa algo bajo. Significa algo que está abajito. Soy solo una alfombra que tú puedes pisar, Señor. Hermanos, eso se llama sumisión, humildad. Es así como debemos estar delante de nuestro Señor. Es así como debemos escuchar a nuestro Señor. Y es así como la palabra del Señor debe dejarnos blanditos, blanditos, sin decir una sola palabra. El efecto de la enseñanza en la vida de Job. Vamos a terminar en el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo otra vez, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Dónde quedó aquel alumno bravucón? A ver, dígame, maestro, yo me lo sé de todo. Aquí Job dice, oye, te ruego y hablaré. O sea, Señor, por favor, déjame hablarte. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hermanos, si queremos una actitud correcta ante la palabra de Dios, ante lo que Dios nos ha mandado a hacer, tenemos que entender y tenemos que humillarnos. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí ya Job nos dice, y tú me contestarás, y tú me enseñarás, y tú me mostrarás lo que he de hacer. Ahí hay un propósito por el cual Job ahora iría a Dios para aprender de él, para conocer de él, para conocer la voluntad de Dios. Sabe que cuando estudiamos la palabra, hermano, la Biblia, la palabra de Dios que es santa y que es pura y que es sin error, es para conocer su voluntad. ¿Lo sabía, hermano? ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos lo hacemos con esa actitud? ¿Cuántos vamos con esa actitud sumisa, con esa actitud dispuesta a que Él nos hable, nos zarandee y hermanos, nos quite todo lo machito que tenemos? Job reconoció el poderío y el conocimiento ilimitado de Dios. Job reconoció su ignorancia y posición inferior ante la grandeza creadora de Dios y los poderosos de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo lo conozco, ¿sí? Reconoció lo maravilloso de la palabra de Dios revelada de manera personal. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, el clásico, me lo sé todo. El pastor va a predicar de salvación. Ya me lo sé. Hermano, no sabes nada. De verdad, debemos venir con esa actitud. Porque, hermanos, cuando Dios habla, Dios enseña, Dios muestra. No importa cuántas veces lo has escuchado, esa palabra te va a hacer un cambio, una reacción en ti. ¿Qué es lo que produjo la palabra? El diálogo entre Dios y Job. Hermanos, Job reconoció su ignorancia. Job reconoció su posición.
yo soy solo un tapete, Señor, písame como quieras. Se humilló, se sometió a lo que Dios dijo, a las palabras de Dios, a su palabra. Job también reconoció en verdad y de manera más personal, más íntima a Dios. No hay manera de conocer a Dios de manera más personal que por medio de su palabra, hermanos. No hay otra manera. No es por experiencias místicas, no es por revelación, en un sueño el Dios me mostró. No, es su palabra. Es solo su palabra. ¿Quieres conocer en verdad a Dios? Búscalo en su palabra. Él está ahí. Él te va a hablar. Él es el maestro de maestros. El maestro por excelencia. ¿Qué tienes que hacer tú? Cíñete los lomos. Ve preparado. Y aguanta lo que Él te va a decir. Porque al final, hermanos, va a haber una reacción. Y la reacción es que cada vez el Señor nos va a ir humillando, humillando, humillando. Pero a la vez nos va a ir santificando y nos va a ir moldeando y usando para Él. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Hermanos, eso es lo que nosotros aprendemos de Job. La presencia de Dios y sus palabras a Job asegura una cosa para nosotros hoy. Mire, la presencia de Dios en el torbellino asegura una cosa para nosotros hoy. Que Dios es fiel con el creyente verdadero. Dios habló con Job, pero no habló con sus otros amigos, ¿se dio cuenta? Y cuando Job habla, y cuando Dios habla con Job, sus amigos creo yo que no están allí. Pero Dios en un momento dado, cuando Job ya no tenía más palabras, cuando creo que Job pensó que todo ya había acabado y ya no había solución a su situación, entonces Jehová le responde. Entonces Jehová lo levanta y dice, Job, párate, voy a hablar contigo. Esto nos asegura que Dios es fiel con el creyente verdadero, no con el creyente perfecto o el que no peca, sino con el creyente maduro, perfecto, completo, que busca apartarse del mal y vivir agradándole. Creyente que no es exento del sufrimiento o de la escasez. No siempre es así, no es una regla de que Dios te va a mantener siempre en sufrimiento y en dolor. Pero si Él lo permite, hermanos, Él todavía en ese momento, Él siempre estará con nosotros. Y es el Dios que inclusive cuando pecamos, nos arrepentimos y venimos a Él buscando su perdón y restauración y santificar nuestra vida, Él nos perdona. Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa cuántas veces hayas pecado, tú vienes a Él, le pides perdón, Él te perdona. No importa cuántas cargas traes sobre ti. Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hermanos, tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Tenemos a un Dios que aunque no estamos en sufrimiento como Job, todavía es el mismo. Él no cambia. Y aún si estuviéramos en la misma situación que Job, que dudo, hermanos, que por misericordia de Dios lleguemos a estar así. Hermanos, aún así, Dios estará a nuestro lado. Dios estará a nuestro lado. Y concluimos, cuando hablas de Dios, lo haces con fe, con convicción, creyéndole, temiéndole. O sea, cuando hablas de Dios, ¿estás seguro de lo que dices de Él? Cuando te guardas para no pecar, ¿estás seguro de que Dios está viendo lo que tú estás haciendo y que está aprobando lo que tú estás haciendo? Es importante hacerlo porque eso nos da seguridad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de José? José le dijo yo no puedo pecar, yo le temo a Dios. Haría mal si yo pecara, haría mal si yo ofendiera a mi patrón. Aún él lo dijo así por Potifar. Pero en el corazón de José había el temor hacia Dios. ¿Por qué no pecó José? Porque él era temeroso de Dios. ¿Sí? Porque era temeroso de Dios y era fiel con su patrón. Él no podía ser desleal con su patrón. Aunque ese patrón era su jefe, pero él aún así conservó su lealtad a su patrón y sobre todo a Dios. ¿Qué tanto has dejado o qué tanto has deseado que Dios te enseñe? O sea, que Dios te hable. Y cuando lo hace, ¿cuál es tu reacción ante su palabra? ¿Cómo reaccionas ante su palabra? ¿Dejas que Él te enseñe y te zarandee como te tiene que zarandear? ¿O nada más esperas de Él cositas suavecitas? Cositas que me interesan. Ay, Dios, ese no, este sí. Pues hermano, Dios no te va a complacer en tus gustos. Dios te va a dar lo que es su palabra y te guste o no te guste. Hermanos, lo tienes que tener y lo tienes que vivir. Qué consuelo saber que tenemos un Dios fiel e íntegro, del cual nada nos podrá separar.
ni la tribulación, ni la angustia, como dice Romanos 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Hermanos, pasó lo que pasó. Job se aferró a Dios y Dios lo protegió, lo cuidó, lo enseñó. Así que, hermano, tenga en cuenta esas 4 cosas muy importantes. Cuando el enemigo habla de ti, ¿qué dice de ti? ¿Le das la razón sobre sus mentiras? ¿Es mentira lo que dice o es verdad? Cuando Dios habla de ti, se gloria, se exalta en que lo que tú estás haciendo es lo que Él quiere, es la voluntad de Él. Luego, cuando tú hablas de Dios, te expresas con el conocimiento que Él te da para poder saber que tienes un Dios que te va a juzgar, un Dios que te está vigilando, un Dios que es justo. Y cuando Él te enseña, te dispones a ser enseñado con Él, te ciñes como varón. No hay nada más precioso que eso, hermano, que el Señor nos enseñe y nos muestre cada día más por medio de su palabra, su voluntad. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es verdad. Muchas veces dolorosa para nosotros, porque, Señor, daña nuestros deseos, daña nuestra humanidad. Muchas veces estamos cargados de prejuicios, muchas veces cargados de ideas que son del mundo. Pero, Señor, cuando tu palabra nos habla, Señor, tu palabra nos confronta, tu palabra nos deja mudos, así como Job. Tu palabra nos deja, Señor, y cuando profundiza en nuestro corazón, Señor, tu palabra nos deja sin armas, sin nada. Nos dejas blandito, Padre. Padre, te rogamos, Señor, que tú uses tu palabra para ablandar nuestro corazón, que tú uses tu palabra para que cada uno de nuestros hermanos, Señor, también pueda reaccionar ante tu palabra, Señor. Que este año, Señor, que hemos empezado de esta manera, Señor, pueda ser, Señor, como dice, Señor, un paso más adelante, una meta más, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra nos guíe, a que tu palabra nos enseñe. Ayúdanos a vivir en ella, ayúdanos a fortalecernos en ella, ayúdanos a hacer las cosas correctas, a vivir en temor de ti. Ayúdanos, Señor, a que tú cuando hables de nosotros, te gloríes de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cuando hablemos de ti podamos, Señor, expresar lo poco o lo mucho que te conocemos, pero vivir en temor y santidad hacia ti. Ayúdanos, Señor, a que cuando nos enseñes, Padre, estemos listos para aprender y conocerte más. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar tiempo en nuestras vidas, en otras cosas, más que deleitarnos en tu palabra, así como lo hacía el salmista, así como lo hacían tus discípulos, así como lo hacían los primeros cristianos. Ayúdanos a que tu palabra sea en verdad, Señor, nuestra regla de fe y de práctica. Práctica para todos los días, práctica para nuestras vidas, práctica para nuestras familias, práctica para nuestros hijos, nuestros jóvenes. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra gobierne tu iglesia, a que tu palabra gobierne nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que quizá por negligencia o por omisión no hemos estado haciendo. Ayúdanos, Padre, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser útiles en esta obra que tienes para nosotros, Señor, en perfeccionar a tu iglesia para el ministerio, Señor. Ayúdanos, Padre, que lo aprendido en la mañana, Señor, se quede en nuestro corazón y podamos disponernos para poder ser usados por ti, para poder estar en los ministerios también, Señor, siempre con el visto bueno tuyo, siempre, Señor, siempre con el visto bueno de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tu palabra no vuelve a ti vacía y ciertamente, Señor, hará lo que tú has pedido que ella haga, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor. Ese es nuestro deseo. Obra en nuestras vidas, ese es nuestro deseo. Permite, Señor, que seamos parte de esta iglesia, pero no solo como espectadores, sino ser participantes de ella y expandir tu palabra e ir y hacer las cosas de manera correcta. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que somos pecadores, sabemos que tenemos debilidades, pero en ti podemos ser fuertes, tú nos puedes fortalecer y tú nos puedes dar lo que necesitamos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos todas las gracias. Amén.